Pues buenas tardes a todos, buenas tardes Roberto y Antonio. Gracias por estar con nosotros hoy, por acompañarnos en esta delicia de encuentro. Gracias a todo el equipo de Coaching Group, al equipo del Foro de Presidentes, pero principalmente a ustedes que nos acompañan en esta conversación para continuar creando y ampliando nuestra conciencia sobre la realidad, sobre el mundo, sobre nuestra sociedad y sobre lo que está pasando con todas estas dinámicas que estamos viviendo y con este momento presente. Pues gracias a Roberto y a Antonio por ser tan buenos cómplices con nosotros y acompañarnos en el día de hoy. Entonces, su saludo. Hola Marcela, qué rico estar contigo y con Roberto, bacanísimo me parece. Bueno, buenas tardes para todos los que se conectaron a este paseo, a oírnos echar lora. Esas son las loras deliciosas. Bueno, hoy vamos a hablar del proceso creativo en el contexto de COVID y nos encantó contar con estas dos personas que tienen una historia fascinante y que son en sí misma la vivencia explícita de crear y de construir y de generar oportunidades. Pero yo quiero empezar este encuentro dándoles las gracias, no solo a ustedes dos por estar aquí, sino a lo que ustedes representan en términos de el arte, la creatividad y la posibilidad que nos han dado a todas las personas en el mundo de hacer más fácil y hacer más llevadera una experiencia social que es muy compleja y que es única. Y que a veces pasamos desapercibidas y que a veces sentimos que simplemente prendemos algo y ustedes aparecen por magia, están ahí en esa cajita o están ahí en las redes sociales y este espacio de conversación, además de ayudarnos a todos a ampliar la conciencia de los desafíos que en el proceso creativo se viven hoy, también es una forma de decirles gracias a ustedes dos. Y quiero preguntarles, ¿cuál ha sido su historia, y muy corta, en su proceso de crear antes de que el COVID llegara a nuestras vidas? Roberto, si quieres comienza tú que estás ahí en pantalla. Bueno, antes de pues, el proceso creativo, digamos, yo tengo como varios procesos creativos en diferentes ramas de la creatividad, digamos, o en diferentes ramas del diseño. Entonces, digamos que en la actuación específicamente, el proceso creativo es bien particular porque, digamos que a uno le dan muchas herramientas para que empiece a crear. Hay una persona que es un libretista que se cranea esta historia, la escribe, le pasan eso a uno después tiene conversaciones con el director y se va empezando a crear este personaje que con el tiempo además y con la evolución de los otros personajes y la unión con los otros actores, van creándose millones y millones de cosas, se crean en momentos, en una escena, sale lo que caracterizó a ese personaje para toda la vida, como un perdóneme, pero en Betty la Fea o algo así. Esas cosas salen en un momentico y eso es parte de un proceso creativo. Por otro lado, pues yo pinto y en mi proceso creativo ahí es totalmente distinto, que a veces se me cruza con la actuación. Entonces es un proceso donde yo muchas veces cuando estoy creando este personaje de actuación, lo pinto al personaje y lo pinto en diferentes actitudes. Cuando tengo el rayo sobre el libreto a veces, ¿qué cara estaría haciendo? O algo así. Y así mismo van saliendo cuadros y cuando estoy pintando un cuadro es como hacer yo mismo las expresiones y tratar de copiarme las expresiones y transmitir sentimiento a un cuadro. Y ya pues los otros diseños, que son el diseño de mis maletas y mis cosas, y son procesos creativos totalmente distintos que nacen a partir de una necesidad específica. Eso es básicamente. Y ahorita, otro, pero ese me imagino que vamos a hablar después. Perfecto, gracias por la expectativa. Muy chévere sentir cómo las diversas dimensiones de tu ser creativo se conectan y también cómo tienen dimensiones distintas que son como intrínsecas a cada una de los caminos de expresión que has
que has elegido. Antonio. Hola. Pues el proceso creativo de cuando estoy actuando también es muy parecido al que dice Roberto. Uno va tratando de sacarle vida al texto primero, uno se va tratando de imaginar. La actuación es un trabajo de imaginación de algo que no existe. En mi caso, por ejemplo, que no he hecho personajes históricos, ¿no? Biográficos. Pero es imaginarse un personaje. Primero uno trata de ver cómo se siente el personaje, qué sintió en este momento, de dónde viene, tiene una historia, porque todo lo de nuestra historia va a afectar cómo reacciona un personaje, todo lo del pasado. Y después lo primero que empiezo a hacer con un personaje es ver cómo camina. Creo que la forma como camina la gente es completamente diferente y dice mucho. Entonces, y la rigidez de las diferentes partes de la forma de caminar, porque hay una gente que camina muy rígida, ¿no? Y esa gente probablemente es una persona que tiene una estructura mental muy rígida o tiene algún problema físico, que también todo eso vale. Y entonces y también la gente que camina muy, muy, muy suave o esa gente que rebota un poquito cuando camina, tiene otro estilo de psiquis. Entonces yo creo que empieza un trabajo interior, conociendo al personaje, luego exterior, y va entrando y saliendo y se van retroalimentando la parte exterior y la parte interior. Y todo eso nos lo bota al carajo el director. Y todo eso no sirve para nada. No, Generalmente no todas esas cosas bonitas no sirven para nada. Y luego uno llega al set. Pero ustedes llegan convencidos de que sirvió un jurgo. Sí, claro. Sí, Claro, claro, se llama obvio. propuesta de actor y uno llega con todas las ideas y el director dice, no, mejor quédate acá con el libreto, con lo que está diciendo. Y listo, camina normal, por favor. ¿Por qué estás caminando chueco? Sí, porque era, weón, ¿de dónde sacó esa caminada? Y No, es que el entonces, man era futbolista, tuvo una lesión y entonces, pues, no, este man no tuvo lesiones, está bien. no, camine bien, bobo. Y entonces, eso es en la actuación, y uno también depende si es cine o televisión o serie ahora que están de moda. Pues también el arco del personaje cambia un poquito, porque pues el personaje en una historia tiene una meta y se basa en un cambio, generalmente en las historias. Entonces, pues también eso cambia un poquito dependiendo de qué cosa. Y el proceso creativo en la comedia, eso sí primero es hiper solitario, es una cosa muy extraña e intuitiva, porque uno empieza a escribir ideas que va observando en el mundo que le llaman la atención, que de pronto hasta no tienen nada de humor, pero le llaman la atención, anomalías, cosas medio extrañas, cosas que saltan a la vista pues, de uno. Y generalmente las voy escribiendo en el celular o acá traje mis cosas, o en cuadernitos de esos, que tengo muchos, y uno va escribiéndolas ahí, y luego voy pasándolas a estos cuadernos, como ven acá, y las voy escribiendo ya un poquito más elaboradas. Cuando las tengo un poquito más elaboradas, las empiezo a expresar verbalmente solo. Este es mi taller donde yo estoy en este momento y les muestro. Ahí ya son como ideas más claras y digamos, las tarjetas las pego ahí y luego en los post-it ya es cuando el remate lo tengo más claro. Y luego eso pasa a este mierdero que nadie sabe qué es. Y va creciendo. Y tú hay veces tampoco sabes qué es. No, soy el que menos. Todavía está descifrándolo. Sí, pero ese, digamos, es el proceso creativo normal de mi vida antes de la cuarentena. Bueno, y llegó el COVID-19 y se apoderó de la existencia humana. ¿Y qué ha pasado con ustedes? ¿Cuáles son esos cambios que percibes? Y si nos puedes contar un poco de, si tuvieras hitos de desafío en este proceso, pues han pasado 3 meses y medio de estar en esta dinámica. Cuéntenos un poco el detrás de cámaras de la vida. ¿Qué ha pasado con ustedes en todo este proceso y en esos cambios de las relaciones con la vida cotidiana que en la historia de ambos alimentan de manera muy poderosa su posibilidad de crear y cambia dramáticamente? Se vale lo bueno, lo malo y lo feo.
Pues bueno, digamos que uno también ha pasado como por diferentes etapas desde que comenzó esto. Entonces, comenzó y entonces yo siempre tiendo a ser un poco pesimista porque siento que cualquier cosa que pase buena es mucho mejor. Entonces, siempre tiendo a pensar lo peor. Pues cuando arrancó todo este tema de la pandemia, que al principio aquí se decía, no, es una gripita, eso dura 15 días, eso por ahí en un mes ya estamos saliendo de esto. Yo decía, pero si esto arrancó como en diciembre, noviembre en China y todavía están en esas, pues aquí va a ser igual. Entonces, ya dije, esta vaina va para largo. Pero de todas maneras uno hace negación, uno dice, bueno, pues de pronto no llega tan duro, de pronto como no arranco acá, de pronto como tal cosa, y uno arranca con esta vaina a esperar tranquilo, a esperar calmado. Ya después de que pasa el primer mes y ya después digamos que en mi negocio de las maletas, yo hago maletas de viaje y maletas digamos que para outdoors, entonces no, pues obviamente empiezan a ver que empieza a bajar y a bajar y a bajar y a bajar y a bajar porque ya la gente no está saliendo a pasear, porque no están saliendo los domingos a montar en moto, porque no montan en bicicleta, bueno, una cantidad de cosas empieza a bajar este asunto. Televisión, pues obviamente totalmente bloqueado. De hecho, me pasó algo muy curioso. Me llama un director para el cual hice un casting y me dice, noticia buena, y yo, ¿cuál? Quedó. Vas a ser el personaje. Y yo, ah, buenísimo. Noticia mala, ¿qué? Llegó el COVID y nos jodió todos guardados en la casa. Bueno, ayuda mucho la autoestima. Pero quedó. ¡Quedó! O sea, salgo de acá así con trabajo. Los actores somos tan ególatras que solamente oímos quedó. Sí, los otros irrelevantes. Pendejadas. Ya quedé. Sí, ya. Pero entonces me ha despertado otras partes creativas, como la pintura. O sea, ¿qué puedo hacer yo aquí en la casa? Pues aquí en la casa, evidentemente, lo que puedo hacer es pintar. Encontré que mis proveedores de lienzos de toda la vida, que son lienzos Alce, valga la publicidad aquí para ellos, también empezaron a repartir lienzos pues por domicilios. Entonces les pedí unos lienzos y arranqué a pintar acá. Lo de las maletas, pues también me ha tocado evolucionar en el tema de las maletas y hacer cosas que en este momento se puedan vender más fácil, como canguros, cosas de esas, porque la gente tiene que cargar cositas y tenerlas a la mano. Y por otro lado, pues digamos que pues, la cocina que es algo a lo que le he dedicado buena parte de mi vida porque me encanta la cocina, pues, pero nunca la ha mostrado porque nunca la ha tenido que explotar. Entonces ahora sí me tocó explotar la comida y me digamos que cocinar más en serio, ¿no? Y grabar estas cosas. Y la parte creativa es como uno graba y echa los frijoles y saca las papas y hace esto y hace lo otro, todo con una cámara y viendo de dónde cuelga el teléfono. Porque no hay asistente, mi perro todavía no logra esas gracias. Entonces, ahí le toca a uno tirar creatividad. Entonces, ha sido como eso y inventar recetas nuevas, que ya 3 meses uno cocinando, también se aburre uno un poco de su propia sazón, ¿no? Ya no quiero comer más mi carne. Hoy quiero una hamburguesa de tal sitio, hoy quiero alguna cosa así. Pero pues toca ponerse creativo por ese lado. Maravilloso. Perfecto. Se quedó muy bien. Bueno, Antonio. Pues yo empecé los primeros, yo empecé también como Roberto, como creo que todo el mundo empezó creyéndose en vacaciones, ¿no? Esto, vinito después de almuerzo, ese vinito se fue alargando, 6 de la tarde, que un whiskycito, y ya a las 2 semanas el coronarrosis ya estaba medio grave, entonces, y dijimos, no, ya esto de verdad hay que ver qué se hace, hay que ordenarse un poquito porque esto va para largo. Y lo más difícil para mí fue crear el músculo, una vez más, que tenía yo antes o que creé en el momento en que necesité salirme de la comodidad de una agencia de publicidad.
la disciplina para volver a escribir todos los días, la constancia de escribir todos los días, de estar mirando, de estudiar, de sacar libros otra vez y de mirar. Y lo empecé muy suave, honestamente dije, esto es como cuando uno va al gimnasio, que uno el primer día no se puede matar porque el segundo día no quiere ir. Lo que hay que hacer es empezar a crear el hambre del hábito. Entonces me puse unas tareas muy sencillas todos los días. La primera es, yo tengo unos jueguitos en el teléfono de juegos mentales. Uno se llama PIC, se los súper recomiendo porque le van ayudando a uno a evolucionar diferentes aspectos cognitivos. Y el otro se llama Evolve, que ya es más de lenguaje y todo eso, pero entonces empiezo con eso y luego leo mínimo, empecé solamente, me voy a leer 2 páginas de algo. Y luego voy a escribir 2 páginas de comedia. Empecé con eso. Y ya, ok, mi día estaba hecho, hacía un poco de ejercicio y ya. Y eso se fui fortaleciendo ese músculo del hábito y de la ética del trabajo y hoy en día casi que me llega hasta por la noche. Ah, y la otra cosa fue que también empecé a decir, ok, hay mucha gente en las casas, hay que entretenerlas, hay que hacer algo que para nosotros los comediantes es muy raro de hacer porque pues nosotros estamos acostumbrados a público y a la respuesta. Hacer comedia es una conversación con el Antonio, público. permíteme interrumpirte un segundo para explorar un poquito eso que estás diciendo de dónde surge, de dónde surge esa convicción tuya profunda de tenemos que entretenerlos. ¿Qué es eso que moviliza en ti esa convicción? Pues yo creo que el sentir que hay millones de familias hacinadas como yo estoy solo con mi mujer, entonces pues Hacinado. hay momentos en que, así, entonces, hay momentos en que necesito no solamente ver televisión, porque también la televisión se vuelve un poquito repetitiva, sino necesito conectarme con la gente, necesito conectarme en qué están los otros. Y entonces, pues creo que pensar en... ¿Y sabes qué me movió muchísimo? Pensar en mis amigos que están en diferentes partes del mundo, que no tienen la oportunidad de estar con alguien en la casa, sino que están íntimamente solos. Y en este momento ya llevan más de 100 días solos, sin salir. Entonces yo creo que eso fue lo que me motivó. Gracias porque es muy lindo, creo que es la experiencia que tenemos todos los seres humanos en todo lo que hacemos y es cómo las relaciones con los otros son grandes motores de nuestro desarrollo, de la posibilidad de construir cosas distintas y de servir. Entonces, escucharlo también desde tu voz resulta muy estimulante. Sí, yo creo que es muy bonito. Y la respuesta de la gente con los en vivos, yo tengo 3 veces a la semana, hablo con algún comediante del mundo y hablamos de la vida, no, nos piden mucho, hagan un chiste, y nosotros, esto no es de chiste, sino esto es de charlar, esto es de hablar de comedia para la gente que quiere hacer comedia, pero también hablamos de toda clase de cosas y como digamos que el músculo natural de un comediante es sacarle la risa a algo, la mayoría de las veces nos metemos en temas muy interesantes. Y después tengo con Julián Arango los martes una cosa que se llama Bogo Tuesday, que son 2 rolos hablando de todo. Y los viernes nos dio por hacer, como Julián y yo somos publicistas, empezamos a hacer un día campañas, y entonces la gente nos empezó a escribir como emprendimientos que han salido en esta cuarentena y empezamos a hacerle las campañas en vivo. Hagámosle un aviso a esta gente, hagamos un comercial de televisión, hagamos un... y el mismo hecho que estuviéramos trabajando durante 10 o 20 minutos algún producto, a ellos pues se le daba un montón de vida, esa es la idea. Pero luego se metió la Tadeo, nos vio la Tadeo, entonces se metió la Tadeo, le interesó y ya se convirtió en una cosa con todos los estudiantes de publicidad de la Tadeo haciéndoles campañas a todos los emprendimientos. Entonces, digamos que la semana ya hoy en día está bien llena. Maravilloso. Roberto, Sí. ¿cómo sientes tú, cómo cuidas tú esa relación con el mundo, esa relación con los otros que hacen parte de tu vida y han sido muy importantes en tu historia? Sí, digamos, ahorita que Antonio estaba hablando de esa necesidad de entretener a la gente, yo creo que eso nos viene, a nosotros los que trabajamos en eso, nos viene como por inercia. Como que todos sentimos la necesidad de, tenemos que hacer algo para que la gente no se aburra, tenemos que hacer algo para que la gente... A
fue donde yo dije, bueno, por lo menos hago lo de la cocina. Yo soy bastante indisciplinado. Entonces, no, yo sí no me puse la tarea del los lunes a las 5 de la receta, ni nada de esas veces, sino cuando se me ocurre algo distinto, pues lo hago y lo publico. Y el público sí exige, el público sí, la gente sí le dice a uno, oiga, no volví a poner nada. Hace como 2 semanas no pone recetas, hace por tal. Y yo digo, bueno, pero es que yo no soy chef, yo cocino, pero yo no soy chef, entonces no tengo tanta creatividad para la cocina. Hasta ahora la estoy descubriendo. Y hay una cantidad de cosas que, pues, que además yo personalmente no como. Por ejemplo, la cebolla. Yo no como y los chefs le echan cebolla a todo. Entonces, pues, obviamente, hay una cantidad de cosas que no como, entonces me limita a mí también un poquito la creatividad culinaria. Pero sí esa necesidad de compartir con el público. Entonces, trato de compartirlo. También hice algo de fotografía al principio. Me un hashtag que se llamaba extra cotidiano, y era como buscarle esa cosa extraordinaria a los objetos ordinarios, ¿no? Como ese juguetico que uno tiene, que uno lo tiene guardado hace 25 años, y entonces pues, es bonito. Oiga, y es chévere cómo funciona abrelatas, y entonces buscarle el lado bonito a eso, y hacer una foto extraordinaria y mostrar de manera extraordinaria ese objeto ordinario. Entonces empecé con eso y después empezó a coger un poquito de fuerza y fue chévere porque el público participa, la gente participa y se entretiene también mirando a él, y llegaron unas cosas súper creativas, maravillosas. Pero sí está, creo que en nosotros no es una responsabilidad, pero se echa ese bulto encima de tengo que entretener a la gente de alguna manera. Sea con fotos, sea con lives, sea con lo que sea. Y es gratificante cuando suceden las cosas, ¿no? Cuando uno ve la respuesta de la gente positiva a eso, gracias, no se imagina cómo quedaron los frijoles, me mandan fotos de cómo quedaron. Antonio me escribió también, qué buenísimo los frijoles, que los iba a hacer, no los ha hecho, pero esas cosas son las que le hacen a uno un feedback que uno dice, lo están viendo, lo están recibiendo y se están entreteniendo y están haciendo algo distinto, chévere. Permíteme entrar ahí a ese comentario de los objetos ordinarios que se vuelven extraordinarios. En ese proceso, casi que un ejercicio muy conceptual de mirar el mundo distinto, ¿qué descubriste de ti? De mí. Lo lindo que soy. Descubrí que tengo el pelo lindísimo. Descubrí que me crece muy rápido el pelo. No, descubrí sobre todo que me la paso muy bien conmigo. Muy bien solo, que me la paso muy bien encerrado, que es algo que no me molesta parte. Afortunadamente no me ha dado duro, pues porque yo sí, pues no estoy compartiendo con nadie, vivo solo, vivo con mi perro. Y eso me hace feliz, o sea, me hace feliz saber que estoy muy bien conmigo. Tengo otros amigos que incluso estando acompañados la están pasando muy mal, y otra gente que está sola y la está pasando peor y se desesperan porque están solos. Yo me entretengo como si hubiera sido único o algo así, y que aprendí a jugar conmigo. Entonces me entretengo y pinto y friego y entonces o cocino, o estoy haciendo algo, todo el tiempo estoy en un proceso creativo, estoy escribiendo una película en este momento y todo, y voy botando ideas y de pronto converso con una amiga y esa amiga me bota o sea, de esa conversación me sale una escena para mi película, entonces la aprovecho y la uso. Entonces descubrí que no necesito tanto del mundo exterior, aunque me ha hecho una falta horrible ir a cine, por ejemplo. El plan de ir a cine. Esa vaina sí que me ha hecho falta. Creo que lo que más he extrañado, junto con salir a pasear en mi moto o en el carro. Pues, los paseos en moto y en carro, pues para mí son vitales. Y esas 3 cositas son las únicas cosas que realmente he extrañado. Precioso. Qué bonito sentir que puedes conectarte con tus recursos y que finalmente todos podemos aprovechar también esa experiencia para conectarnos con nuestros recursos personales
familiares, de pareja, para construir unas realidades que sean mucho más poderosas para todos y para irnos y para también descubrirnos en los talentos que todos tenemos. Antonio, ¿qué extrañas? Yo extraño pararme en un teatro, recibir la risa de la gente, la conexión con la gente, pero hacer comedia, el reto constante de todo lo que involucra el viaje, el avión, llegar, el hotel, la entrevista, la cosa, y llegar, los nervios antes, pararse, hacer comedia y después recibir el amor de la gente, ¿no? Después reunirme con la gente, después todo eso me hace mucha falta, pero todo lo podría quitar si solamente tuviera que escoger una cosa, sería simplemente pararme al frente de la gente y hacer comedia. Tú estabas escuchando uno de tus programas y gracias por tenerlos porque resultan muy ricos de explorar y de escuchar. Hablabas de cómo tú habías cambiado tu relación con el público, que inicialmente te enfocabas en un punto y después había sido todo un proceso. En estas cosas que estás haciendo, en esta realidad más virtual, más remota y conectados a través de esta dinámica, ¿cómo vives eso? Yo creo que lo que te decía al principio, mover el motor para haber logrado, por ejemplo, mover el motor hace 20 años y poner todo ese movimiento, pues dio mucho miedo, causó pánico, fue mucho esfuerzo, pero sabía yo que al final, en algún momento, iba a salir algo bueno. Yo creo que está pasando lo mismo. Cuando me dijeron haga un show virtual y yo, pero que al frente, solo en la casa, al frente de una cámara, yo no sé si la gente se va a reír o no se está riendo o qué. Y entonces, lo primero que yo creo que el ser humano tiende a hacer es rechazar por miedo. No, la verdad es que eso no lo hago yo y hay otros comediantes que lo harán, pero yo creo que al revés, todas estas cosas nuevas que nos producen miedo es de donde va a salir nuevas ideas, nuevas formas de hacer comedia. Yo hablo mucho, muchos comediantes de stand-up no les gustan los cuentachistes o los cuentachistes no les gustan los cuenteros o no, yo creo en todas las formas de hacer comedia porque creo que es algo noble. En el fondo estamos buscando es divertir a la gente y que la gente se sienta aliviada por los cuentos de nosotros. Entonces, creo que este es otro vehículo diferente que todavía nos da un poquito de miedo, pero lo estamos empezando a manejar y lo estamos empezando a probar y nos estamos quitando el miedo de ciertas cositas y nos está volviendo a poner en el reto, que es lo más interesante de la vida. Qué maravilloso. Roberto, aquí hay una pregunta para ti que me parece muy rica de conectar antes de avanzar como seguir nuestra exploración. Alguien te pregunta, ¿qué haces tú para escribir una película? ¿Cómo se escribe? ¿Qué hago yo para...? Sí, ¿cómo es tu proceso? No tengo ni idea. Chévere. Yo ya había escrito un corto. La historia de esta película es rara y es simpática. Pero yo ya había escrito un corto antes, que está escrito y nunca lo he hecho. O sea, nunca lo he producido. Y después empecé... ese corto yo se lo mostré a Samuel Duque, uno de los, pues el presidente de Fox Telecolombia, y él me dijo, está muy bueno, debería hacerlo, ni siquiera vaina, miremos a ver si lo podemos hacer. Después como que se durmió un poquito de eso, y después Telecolombia empezó a hacer una serie que se llamaba Tiempo Final, que fue como lo primero que se empezó a hacer en Latinoamérica de series, digamos que con un poco de factura gringa, con lentes en las cámaras y como a manera de cine. Y fue lo primero que se hizo acá en Colombia, además, y fue maravilloso. Entonces, después de eso, RCN Televisión se antojó de lo que estaba haciendo Fox Colombia y sacó un proyecto que se llamaba Adorno. Perdón que cuente toda esta historia, pero es como para poner en contexto por qué me mandé a escribir una película. Entonces, esto de Sin Retorno era como
como un tiempo final, que eran capítulos unitarios, pero tenían unos ciertos condicionamientos. Entonces no pueden tener más de 4 personajes, no pueden tener más de 2 locaciones, se tiene que poder grabar en más o menos 3 o 4 días. Bueno, esas eran más o menos las condiciones que tenía esto. Y tenía la historia que llegara a un punto de no retorno. Eso era como la premisa de lo que tenía esto. Y Samuel Duque me llamó y me dijo, ¿por qué no se escribe uno? Y yo, de una. Y empecé a escribirlo. Empecé a escribir, una noche me senté y empecé a escribir como ideas que se me iban ocurriendo y lo que venía llegando a la cabeza, lo que iba llegando a la cabeza. Y ya estaba, digamos que a punto de terminar como a la semana más o menos, estaba terminándolo. Y en eso me llama Samuel Duque y me dice, no, nos cancelaron el proyecto. Ya no va más. Y yo, bueno, y así se quedó. Años después, me encontré en mi computador, pero varios años después, en mi computador con esta historia, y entonces la leí y yo dije, oiga, esto está bueno, sigámoslo. Y en un paseo a Girardot me senté una noche y empecé a escribir, todos estaban emparejados y yo estaba solo, y entonces después todos se fueron, yo me quedé solo en una hamaca y arranqué a escribir y se alargó mucho más esta historia. Al otro día la mostré, les gustó mucho a mis amigos del paseo, y después se la mostré a Salvador del Solar, que me parece que es una persona súper inteligente y que ya estaba terminando él de escribir su película para que me diera uno. Y me dijo, pero esto, porque lo que yo estaba haciendo, una cosa de 45 minutos, era digamos que un mediometraje, esto es un largo. Y yo, oh, ¿por qué me hace esto? Yo ya iba a terminar, pero me dejó esa espinita y entonces hasta ahorita la volví a retomar. Pues, casi 7 años, casi 6 años después, volví a retomar esta historia y está quedando chévere. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Entonces, ¿cómo se escribe? ¿Cómo se escribe? Es simplemente visualizando lo que yo hago. O sea, es la primera vez que hago ese ejercicio de escribir una película. Lo que yo hago es visualizar las imágenes y pues tengo igual 37, 38 años de experiencia en televisión y leyendo guiones. Entonces, veo la película de qué es lo que está pasando, veo la película de lo que quiere pasar, veo los ritmos, la leo, la oigo, pongo el computador a leer y oigo las cosas y veo si está flaqueando el ritmo. Pero no tengo o sea, no sería capaz de dictar una clase de cómo hacer una película. Maravilloso. Voy a utilizar, explorar esto un poquito más, y es cuando estás en toda tu historia, desde que comenzamos esta conversación, nos has dejado sentir como tú estás súper abierto a coger cualquier oportunidad y simplemente explorarla. Y en esa exploración vas construyendo sí. lo que tengas que construir, te vas desafiando y pones cosas en remojo por 7 años y vuelves y las coges y sigues y te permites navegar entre esas experiencias. ¿Cómo se siente hacer nuevas cosas? ¿Cómo vives tú ese proceso de nacimiento, llamémoslo así? Cuando pasas de la idea a verlo, cuando nos mostrabas tu tapabocas. ¿Cómo se siente ese proceso? Es muy chévere y es muy satisfactorio, ¿no? Como que ya hay veces que voy a Instagram y de pronto veo una foto o, por ejemplo, ese cuadro rojo que está ahí atrás, no sé si se alcanza bien. Sí, se alcanza a ver. Pero ese cuadro rojo hace parte también de ese, como de ese que está allá, que no sé si también lo ven. Sí, se ve. Bueno, esos cuadros, pues, digamos, ese cuadro rojo fue una mujer que una vez yo estaba en un semáforo cruzando una calle y de pronto el semáforo se puso en rojo y le iluminó la cara totalmente a ella y se vio toda roja y dije, ve, qué imagen tan bonita, y como que foto mental. Ajá. Y llegué a la casa a pintarlo. Entonces es simplemente yo siento que es una esponja, que todo lo que se me pase por el frente le voy a absorber algo. Me siento a veces en un café, me siento a mirar a la gente y me pongo a crear las historias y me pongo a imaginar de qué están hablando, me pongo a pensar qué hace ese señor, por qué camina así, lo que decía ahorita Antonio, que me parece maravilloso.
porque yo también le cambio el caminado a todos los personajes, entonces me parece buenísimo. Ver uno la gente decir, este man, ¿por qué camina así? ¿Por qué estará inclinado para un lado? Que era, digamos, algo que yo veía en, creo que era el Inútil, que mirando Zapata caminaba de medio lado, pues porque había sido Cadi toda su vida. Entonces, de cargar una bolsa de golf todo el tiempo, pues tenía una escoliosis, obviamente. Entonces, pues eso es una de las cosas que a Víctor sí le creyó el director y le dijo, bueno, hágalo. A uno le dicen que no. Gracias, Roberto. Pero es eso, me encanta ser una esponja y poder absorber de todo el mundo. De todo se aprende. Maravilloso. Antonio, esa pregunta para ti. ¿Cómo se siente hacer esas nuevas cosas y cómo nos puedes ayudar a los que no tenemos una vida dentro del arte a hacer lo mismo? La palabra que yo más oigo de amigos, de compañeros, cuando empiezan un proyecto es pánico. No hay nada que dé más pánico que pensar además en voy a escribir un libro. O sea, ¿cómo voy a llenar yo 380 páginas o 500 páginas? Eso es absurdo, eso no tiene sentido, pensar de esa manera. Claro, las metas son bonitas, voy a hacer esto, pero ponerse metas demasiado grandes no tiene mucho sentido. Yo creo que para que uno se quite un poquito el pánico de esa... Uno no va a la montaña con voy a escalar el pico más grande, no, empiece por algo muy pequeño, una ideita. Oiga, la idea es esta, mañana me voy a sentar y voy a escribir un párrafo de la película o de un libro o de un proceso creativo. ¿Qué quiero? Bueno, yo voy a hacer un stand-up, pero un stand-up de 1 hora y media, pues se crea en 5 años. Eso no es fácil de sentarse a escribirlo. Pero ¿qué paso necesito yo o qué paso puedo dar yo mañana que me lleve allá? ¿No? Yo creo que así lo he hecho yo toda la vida y me ha quitado ese pánico y me ha quitado un poquito también ese gran propósito que lo deja uno quieto, que lo deja uno congelado del pánico, del miedo. Pero si al otro día uno hace algo muy pequeño, escribe un párrafo, empiece a estudiar, léase una página de un libro de lo que usted quiere hacer, empiece a ver videos en YouTube, dedíquele por lo menos, al principio, como decía yo, del músculo, creo que al principio hay que dedicarle muy poquito para además que uno quede con ganas. Entonces, mañana le voy a dedicar 10 minutos a mi proceso. Pasado mañana le voy a dedicar otros 10 minutos. Y cuando uno se da cuenta, ya le están dedicando media hora, por ejemplo. O ya de pronto uno voltea a mirar, mira, pues llevo 2 horas escribiendo, qué chévere. Pero porque eso fue pasando paulatinamente. En guión es hacer la estructura primero. La historia, bueno, la historia es de este señor que le pasa esto con esta señora. Perfecto. ¿A dónde quiero llegar? No, que al final, después de una separación, se dan cuenta que se aman y vuelven. Ok, listos, perfecto. Entonces, ¿cómo empieza? En la mitad, empezar a hacer esos pasos pequeñitos. En la creatividad todo tiene que ser muy pequeño, sin mucha pretensión y estando en el momento del proceso, yo creo. Yo voy a conectar lo que ustedes dos están diciendo porque esto conecta muy bien con lo que nosotros en nuestra industria llamamos el cambio accountable. Cuando Roberto describe su proceso y tú lo describes, esa parte inicial de imaginar una nueva realidad, o sea, imaginar esa nueva realidad de la película, imaginar eso que queremos lograr. Y el segundo elemento es empezar a movernos y nos movemos a través de hitos. ¿Qué es eso que tú estás describiendo? Esa primera cosa que tengo que hacer que me indica que me estoy moviendo en la dirección correcta. Con un elemento muy importante que es develar cuáles son los hábitos de ejecución que tengo que poner sobre la mesa para que pase lo que tiene que pasar. Que tú lo ejemplificas con las 2 horas de lectura, la página, las 2 horas de trabajo y que nos dan el ritmo, nos dan los músculos para lograr lo que tenemos que lograr. Y el cuarto paso va con esta pregunta. Entonces voy a conectar contigo, después volvemos a Roberto con esta pregunta y es, hay momentos en que nos sentimos en la inmunda, en que el quiebre ocurre, en que uno se siente paralizado o en el camino o en la idea o aquellas cosas que nos desaniman y nos sacan de rumbo, aparecen. ¿Cómo las manejas? Y Roberto, después vamos contigo por esa pregunta.
Yo las trato de manejar volviendo a lugares cómodos. Ok. El lugar nuevo siempre es incómodo. Y sabemos que es incómodo porque pues todavía si uno es comediante no sabe si lo que está escribiendo va a funcionar. La única manera que uno sabe como comediante si algo va a funcionar es al frente de un público. De resto no tiene ni idea. Uno se la puede contar a un amigo y los dos reírse, la idea qué buena, pero nada garantiza, por hecho, no hay forma de blindarse porque el público es el que al final toma la decisión si quiere comulgar con esa idea o no. Entonces, muchas veces el mismo pánico lo congela a uno y el miedo de que lo que acaba de hacer no está funcionando o no va a funcionar, entonces hace que te congeles, que no quieras, el bloqueo de escritor, hay muchas formas de decirle. Entonces yo lo que hago es volver un poquito a jugar con donde ya me siento cómodo. Yo me sé soliloquios de Shakespeare o me paso a hacer acá solo pedazos del material que yo ya he hecho que sé que funciona. Entonces vuelvo a generar confianza y el cerebro vuelve a decir, ah, ¿verdad? Usted sí es bueno en esto. Esto sí le ha funcionado. Entonces como que uno se quita ese peso de la incertidumbre y vuelve a estar en un lugar cómodo con uno mismo y empieza a jugar otra vez y empieza a soltar la pita de esa cometa de la creatividad y cuando menos se da cuenta, pues ya está otra vez volando. Qué bonita forma compasiva de entender nuestra humanidad, porque cuando tú dices volver a un lugar cómodo donde yo pueda volver a confiar en mí, es volver a conectarte con lo bueno que eres, entendiendo que hay desafíos que en una circunstancia o en un momento de la historia nos pueden pesar más. Y es un acto Claro. completamente compasivo contigo y gracias por compartir. Roberto. Ay, tan lindo que soy, tan inteligente. Pues yo pienso muy parecido en eso. Uno siempre tiene que buscar, primero, es entender que lo que uno está haciendo, a la única persona que realmente tiene que satisfacer y que le tiene que gustar es a uno. Yo puedo mañana hacer unos cuadros que de pronto solo me gustan a mí y de pronto en algún momento la historia dirá, oiga, este man como hacía de cosas chéveres, ¿no? Que es lo que le ha pasado a muchos grandes pintores de la historia. Pero ellos siguieron adelante con lo suyo y convencidos de que lo suyo era lo que era. Hay momentos en que, como dice Antonio, el miedo es lo peor que le puede pasar a uno. O sea, es lo que más le puede frenar a uno la vida en todos los aspectos de la vida. A todo nivel, a nivel profesional, a nivel personal, el miedo es tenaz y saberse entender y saberse perdonar esas cosas a lo que uno le ha tenido miedo y que de pronto se lanza, pues lo peor que le puede llegar a pasar ahí sí es que le digan a uno que no es, o que la niña le diga que no quiere bailar, o que tal cosa. Bueno, eso es como lo peor que le puede pasar. En cuanto, digamos, a la escritura, por ejemplo, yo una vez tomé un taller de escritura con Mauricio Navas y el man decía, ¿quiere escribir? Sí, escriba. No importa lo que escriba para usted, cuente su historia, cuente algo que tampoco se le vuelva una vaina anecdótica como que uno llega y le cuenta a un grupo de amigos, y ayer imagínense lo que me pasó, y uno muerte la risa y no puede ni contar el chisme. Cuando termina el cuento todo el mundo está, ¿ok? Se vuelve una anecdótica que tampoco hay que saberla estructurar. Sí, a veces lo que tú dices, sentir en la inmunda, llegan esos momentos. Llegan unos momentos en que, escucha, he pintado 4 cuadros, no he vendido ninguno, obviamente no sobre esto, definitivamente lo que estoy escribiendo no es interesante, se lo mandé a un amigo para que lo leyera y ni siquiera me ha contestado. Ese tipo de cosas pasan, pero pues, ¿qué importa? ¿No? ¿Qué importa finalmente? Olvidarse de esas cosas. Sí, obviamente la reacción de la gente es importante, pero lo que uno no puede es darse látigo uno mismo. De pronto la persona ni siquiera lo ha leído porque no ha tenido tiempo y de pronto en 6 meses le escribe,
oiga, se me había olvidado, me encontré su mail, ya leí su historia, está buenísima, ¿qué pasó? Ah, no, no la hice, ¿no? Entonces, No pues, la hice porque usted no me contestó. más o menos, sentirse en la inmunda, también hay que aprovechar esos momentos de sentirse en la inmunda. Yo lo que hago cuando me siento muy en la inmunda, que siento ganas de mandar todo para el carajo, de encerrarme en mi cuarto y no hablar con nadie, que estoy deprimido y todo eso, es tratar de guardar en mi memoria ese momento para algún día poderlo expresar, ¿no? En una cena, por ejemplo. Entonces, es lo que yo digo, absorbo cosas hasta de mí. Y digo, me siento como un culo, me siento como un culo, pero ¿cómo me estoy sintiendo? Ah, sí, ya sé cómo me estoy sintiendo, lo voy a guardar, ¿no? Y lo sacan en algún momento y ya la gente le cree, porque ese man sí de verdad sí ha comido mierda, perdón con la gente. Perdón por los frijoles. Sí, por los frijoles. Precioso, precioso porque además tiene que conectas mucho con la inteligencia emocional para poder manejar cada instante de nuestras vidas y abrazar esas emociones que socialmente a veces no valoramos, pero que tienen un contenido útil para nosotros para ser siempre humanos. Y voy a volver a seguir conectando con nuestro modelo de cambio accountable. Esta fase de saber qué hacer cuando tenemos quiebres es lo que llamamos nosotros tener un plan de recuperación que nos permita volver a la ruta y volver a conectarnos. Burlémonos un poquito de la situación. En el entorno han habido muchos elementos, muchas palabras, la nueva realidad, y muchas palabras. ¿Cuál es la palabra más fastidiosa de todas esas que empiezan a surgir en el lenguaje del COVID-19? Reinventarse. Reinventar. Bien, hablemos de reinventarse. Yo no me he logrado inventar, mucho menos reinventarme. No me he terminado de inventar. No, que voy a empezar a inventarme, a ver si me invento algo bueno. Si mira, Roberto, y a ti esa parte de reinventarnos, ¿a dónde te pone? No, me pone muy mal. Me pone muy mal. Desde la primera vez que la vi, o sea, ni siquiera fue una cosa que fuera creciendo en mí el odio por esa palabra. Desde el primer día que la oí, se la oía a alguien en algún noticiero, en alguna cosa. Entonces tenemos que reinventarnos ahora. Y yo, ¿qué nos vamos a reinventar? O sea, el que es arquitecto y es arquitecto para toda la vida. Así se dedique a hacer zapatos porque fue su pasión y se dedicó a eso, pero nunca dejará de ser arquitecto. El que hace zapatos y se dedicó su vida entera a hacer zapatos, pues hombre, a eso es a lo que le ha dedicado tiempo y eso es lo que sabe hacer. Para esa persona, de un día para otro, pasar de los zapatos a las empanadas porque tiene que subsistir de alguna manera, pues eso no es reinventarse, eso es acomodarse a una situación, eso es acoplarse a la situación. Pues hombre, sí, yo hago zapatos, pero pues no se están vendiendo en este momento porque la gente no los está usando. Entonces voy a hacer empanadas que la gente sí come. Y me toca además probar cómo hago para congelarlas y poderlas vender. Pero es acomodarse a una situación, no es inventarse nada, no es, uno no se tiene que reinventar uno mismo, uno tiene que seguir siendo el mismo y acomodarse a una situación. A todos, absolutamente todos nos toca acomodarnos y eso es lo que diría Darwin nos va a llevar a poder existir, ¿no? Si no nos acomodamos a la situación, nos extinguimos. Maravilloso. ¿Qué sienten ustedes ha sido un talento de ustedes o una habilidad que se ha expandido en este proceso y de la cual se sienten orgullosos? ¿Qué? ¿Cuál de los dos? Tú. No, yo creo que he afilado muchas cosas dentro ya del día que les hablaba de ir ejercitando ese músculo del trabajo otra vez, porque es que también cuando está en el día a día o estaba en el día a día, estaba viajando, estaba o grabando, siempre uno estaba como ocupado deseando, que es lo peor,
uy, yo necesito por ahí unas 2 o 3 semanas tranquilo en la casa. Y es como si todo el mundo hubiera deseado eso en el mundo y Dios nos dijo, bueno, ¿qué va a ver, ¿qué van a hacer con 3 semanas? A ver, no, es más, les voy a dar más semanas hasta que no salgan, hasta que no se redescubran. Y entonces creo que lo que realmente he aprendido aquí es que primero los momentos difíciles es de donde uno saca garbo, desde donde uno empieza a mirar por simple supervivencia, que es una herramienta del ser humano muy bonita. Es un momentico, me va a morir porque no tengo nada de comer, yo no me voy a presentar en un escenario en mucho tiempo, no sé cuándo vamos a volver a estar en un set de grabación, pero también creo que va a ser mucho tiempo, entonces venga, a ver, por lo menos ocupemos el tiempo bien ocupado y he vuelto, gracias a eso, volví a fortalecer mi músculo de disciplina y me he dado cuenta que eso que yo decía cuando estaba grabando o estaba pues en un teatro, oiga, yo creo que yo perdí como esa motivación, porque obviamente uno estaba un poquito cómodo, honestamente, con material que tenía desde hacía mucho tiempo y a shows corporativos que me iba bien, afortunadamente, pero volver a sacarlo de uno requiere otra vez ese músculo creativo. Entonces, creo que me di cuenta y aprendí o me di cuenta que sí lo tengo. Lo único que hay que hacer es volver a ejercitar. Precioso, Roberto. Sí, perdón, me escuchará, y es que lo que dice Antonio es totalmente cierto. La creatividad definitivamente es un músculo. Y eso es un músculo que uno va generando y va generando y va generando y va generando. Y como todos los músculos, se le empieza a uno a facilitar mucho más. Esa parte creativa de despertarse uno y decir, bueno, ¿y qué voy a hacer? ¿No? Porque hay momentos en los que uno no tiene absolutamente nada que hacer. Y dice, bueno, ¿y qué voy a hacer para mover esta cabeza? Y antes, digamos, lo que dice Antonio, uno está de viaje, uno está grabando, uno dice, pero ¿cómo así que me toca grabar otro festivo? Yo quiero por lo menos un festivo en la casa. Que nos den la Semana Santa libre, pues nos la dieron. Entonces, muchas semanas libres. Le toca a uno aprovechar esos momentos. Sí, queremos la Semana Santa libre, vea, toma. Pues el desarrollar la creatividad además se vuelve una cosa con uno solo. O sea, la creatividad tiene que estar solamente aquí. Pues en mi caso, que no tengo con quién hablar permanente todos los días, pero sí es una cosa que empieza uno a descubrir que tiene adentro de la cabeza un imaginario que no tiene límites, que eso es maravilloso. Entonces uno se levanta y dice, y empieza a viajar o se queda así quieto acostado en la sala de pronto y empieza la cabeza a dar vueltas y empieza a generar cosas creativas sin necesidad de tomarlas del señor de la esquina, sin necesidad de tomarlas de la situación que vivió, sino de la quietud y del silencio y en las pocas imágenes empezar a generar más y más cosas creativas. Eso me parece que es un descubrimiento maravilloso, porque uno siempre cree que todo lo que se le ocurre, se le ocurrió porque lo vio por ahí. Y no es así. Muy bien. Cuando estamos hablando con los líderes y con los empresarios sobre la virtualidad, un elemento que sale a la luz frecuentemente, o que más bien que tenemos que hacer conciencia cuando estamos trabajando a través de esos medios virtuales, es el efecto de magnificación. Y es en estas relaciones que están mediadas por conectarnos a través de una videoconferencia o a través de una llamada, y con la reducción de tiempos de la vida presencial, lo mejor de nosotros sale a la luz, pero también lo peor. ¿Qué es eso peor de ustedes que ha salido a la luz? Antonio, ya que te reíste. Yo creo que lo que te estaba diciendo, bueno, dicho que uno se da cuenta que había caído en una comodidad y que uno por naturaleza es locho. Pues uno, ¿me entiendes? Como que hace tanto tiempo hice esto, después yo he tenido como 3 momentos de procesos creativos muy duros en mi trabajo. Las obras de teatro que he escrito y los stand-ups que he escrito solo y con Julián. Pero
llevaba yo unos 6 años por ahí, realmente muy cómodo y eso me llevó a la locha y naturalmente es como vaya a esta ciudad, preséntese y haga esto, vaya a esta otra, y entonces ya como que uno no está en ese proceso. Entonces creo que a uno se le olvida lo locho que es uno por sí solo. Yo creo que ese es el lado, digamos, yo creo que es el único, porque el resto llevamos como 100 días acá con mi mujer y me he dado cuenta que, pues, Ya que está sí. buena pareja eres. Sí, sí, sí. Se escogió bien. Sí, no, la verdad hemos pasado muy rico y yo creo que nos va a pasar a muchos cuando salgamos de acá, es como, yo quiero volver rápido a mi casa. Yo estuve haciendo mercado y como a los 20 minutos salí con toda la protección y todo, me dio unas ganas de volver, me dio unas ganas otra vez como entonces yo no sé si ya me volví más huraño, no tengo ni idea, pero yo creo que es por ese lado. Sí, yo te estoy percibiendo muy serio y muy mal geniado hoy. Roberto, ¿qué has descubierto de ti? ¿Qué es ese lado que no es Mi lado oscuro. eso que se magnifica de tu lado oscuro? El de no mostrar yo creo que dos cosas. Se me cruzaron además de manera extraña, pero una es la pereza y la otra es la gula, ¿no? Pero entonces, como he tenido que cocinar y todas estas cosas, he descubierto que además me gusta mucho como cocino y me gusta mucho lo que preparo. Y he descubierto que antes me daba mucha pereza cocinar. Y hoy en día, en cambio, de pronto me agarra un antojito a las 10:30 de la noche, 11 de la noche, tranquilamente, y tengo ganas de algo de dulce. Me paro y hago un ponqué, ¿no? O sea, no me paro y me como un bocadillo, me paro y hago un ponqué, no me da pereza hacer un ponqué, ensuciar todo y lavar todo antes de acostarme por quitarme ese antojito de dulce que tengo. Entonces me juntaron la pereza y la gula. Y sí hago mucha pereza. En una buena parte del día hago pereza y no hago nada y también lo acepto y digo, pues no hago nada. O sea, si estoy en un momento en el que no voy a hacer nada, pues no hago nada, pero en serio. No es que me voy a ver qué hago. Ya trapié el piso, ya limpié la cocina, ya hice esto, ya organicé el closet, pues no voy a hacer nada más y no voy a hacer nada. Punto. Ni siquiera voy a ver televisión, no voy a hacer nada. Nada. Y es oscuro, pero está bien. Sí. Hay que aceptarlo. Sí, porque también es entender que pues, nuestros seres también necesitan otras cosas, no solo la acción, el llenarnos todo el tiempo. Y en estos días hemos hablado mucho de la importancia del vacío, de ese estar sin tiempo y dejar que emerja de ahí lo que tenga que salir de nosotros para conocernos mejor. Bueno, esto ha sido la conversación más deliciosa. Gracias a ustedes dos. Y voy a invitarlos a que cerremos este espacio con lo que quieran decir, por un lado, pues ni más faltaba, pero respondiendo a esta pregunta, y es, para que todo ser humano se conecte con su creativo, que no es una propiedad exclusiva de los artistas, y que todos necesitamos en la vida en este mundo y en una vida que cambia y que nos desafía permanentemente, ¿qué nos recomiendan? Las cosas, los tips simples para conectarnos con nuestro creativo y volverlo más una fortaleza de nuestra cotidianidad. Yo diría que el enemigo número uno de la creatividad es la pretensión. Ahí tiene dos muy importantes. La primera es la pretensión. Cuando la meta es muy grande, uno nunca llega y siempre va a estar frustrado. Esa gente que dice, no, yo soy un músico frustrado, no, pues que ni siquiera intentó. Ese es el problema. Porque además de pronto se puso, voy a ser músico. No, apréndase una canción, apréndase un acorde, haga una cosa chiquitica hacia avanzar para hacer eso. Y la segunda es la perfección, que es un gran enemigo. Haga las cosas como mejor pueda, pero no trate de que sea perfecto porque el arte no es perfecto, la humanidad no es perfecta, estamos repletos de un montón de
de gigantescos problemas y el arte los va a mostrar, está ahí, entonces sea humano, pero haga. Gracias, Antonio, gracias por inspirarnos tanto en esta conversación y por hacernos esta tarde tan deliciosa. A ti, Marcela, y a ti, Roberto. Roberto. Igualmente. Bueno, yo lo que siempre le digo a la gente cuando dice es que yo no soy creativo, es que yo no soy artista, entonces yo no soy creativo, yo soy yo soy abogado, yo soy ingeniero, yo tal cosa. Yo siempre les digo que piensen, cuando me dicen que no son creativos, les digo que piensen en una venganza. Si se han querido vengar de alguien, ahí aflora toda la creatividad. Ahí es donde uno dice, ya sé qué le voy a hacer a este man. Sí, y esa vengarse, eso pone a mover la creatividad berracamente. Entonces, en este momento yo creo que la venganza es contra el coronavirus. La venganza es contra ese reinventarse. La venganza es contra todas esas cosas que nos molestan y que no nos dejan. Entonces nos vamos a vengar de eso y vamos a estar en contra de eso. Me voy a vengar del aburrimiento, me voy a vengar del estar trabajando todo el día y pues no voy a hacer nada. Y voy a hacerlo de manera. Eso para mí es una buena herramienta, pensar que están... Roberto, gracias. Siempre es un placer encontrarnos y gracias por compartirnos de una manera tan relajada y tan abierta y tan honesta tus procesos y tus experiencias y tus vivencias personales. Gracias a todos los que nos acompañaron hoy en esta conversación, hicieron de este espacio un espacio delicioso. Gracias por acompañarnos.